Ya os decía, lo últimas de recopilar historias, de recopilar cosas que te va contando la gente, al final tienes una especie de inventario, una especie de notas de tradiciones y tradiciones orales que se van transmitiendo de generación en generación, y eso ha hecho que haya ido yo recopilando leyendas, historias que me van contando, y en algunas ocasiones, como esas leyendas se modifican, como luego veremos, etcétera, pues al final lo adelanto de alguna forma, al final he hecho una especie de libro, ¿no? Que yo creo que lo terminaré publicando en algún momento cuando pueda o cuando tenga más tiempo de darle forma, porque a muchas leyendas al final les he tenido que dar un final, porque había veces que te la contaban de 2 o 3 formas, no sabías exactamente cuál era la buena, porque no hay ninguna buena realmente, dependiendo quién te la cuenta, la leyenda va modificándose y se le añade un final, o unos personajes van modificándose mucho, cambian mucho de unas a otras, ¿eh? Lo que voy a exponer son leyendas e historias de toda la provincia, desde el norte hasta el sur. Somos una provincia muy variada, somos una provincia que no tiene nada que ver la Moraña con el Tietar, pero sí que es verdad que es curioso en este tipo de cosas, las leyendas, cómo se repiten. Hay algunas que puedes encontrar desde la zona de Madrigal hasta Sotillo Ladrada, y se repiten prácticamente los mismos motivos. Esto se ha explicado no solamente en las leyendas, sino para otro tipo de tradiciones, en que había mucho trasvase de población, de pastoreo, de trashumancia, entre el norte y el sur de la provincia, y entre zonas más allá, entre León y Extremadura, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cultura se iba transmitiendo, y por eso coinciden historias, que es curioso, te las escuchas a cientos de kilómetros casi de un sitio, y realmente es prácticamente igual, la misma historia. Se iban transmitiendo de una forma muy, muy característica. Bueno, por decir lo que es una leyenda, o esos chascarrillos que nos contamos unos a otros, era pues un relato que se basa en algo, que normalmente tiene algo de verdad, de verdadero, pero que luego se va adulterando, se va cambiando, ¿no? Porque todo va cambiando en función de quién te lo va contando y cómo van pasando de generación en generación, por ejemplo, ¿eh? Esa sería la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y esta sería pues una más así, una narración popular a partir de algo real, que luego puede ser adornado con elementos X, etcétera, etcétera. Tengo que decir que esto realmente no siempre es así, hay veces que es todo inventado, que no hay nada de realidad, ¿eh? Sobre todo las que tienen un trasfondo en las leyendas para adoctrinar, para que los niños, por ejemplo, no hagan ciertas cosas. Pues a veces esa historia desde el principio se inventaba, ¿eh? Pero son las menos. La mayor parte de ellas es porque el personaje o los personajes existieron, o porque la historia pasó de alguna forma y luego se ha ido modificando. Normalmente tienen una base real, pero hay algunas que no, que yo pienso que nunca llegaron a tener nada de realidad, ¿eh? Los mitos y las leyendas en el pasado, nos vamos a ir incluso a época prehistórica, muchas de ellas se basaban en las experiencias que tenía la gente, ¿no? La experiencia de un hombre prehistórico, siempre se ha dicho que dependiendo de la naturaleza y dependiendo de la climatología, de las nevadas, de las heladas, de los temporales, etcétera, se creaban verdaderas leyendas, ¿no? El hombre prehistórico, sus armas que tenía para enfrentarse a la naturaleza eran las que eran, y de repente si llegaba una tempestad y arrasaba o les producía algún daño especial, ellos generaban una historia para explicar eso. Todos hemos visto esas películas en las cuales pues los indios adoran a la naturaleza para evitar que la naturaleza sea mala con ellos. Entonces se iban creando ese tipo de leyendas de que el sol o que la luna o que el cielo les mandaba una maldición, ¿no? Entonces se creaba ese tipo de cosas. Habrá gente que piense que eso es el germen de las religiones, pero yo ahí no voy a entrar, ¿eh? El caso es que es verdad que si ya en el Neolítico, cuando ellos producían y hacían cosechas y ya sembraban y tenían animales, llegaba un temporal y arrasaba con eso, había 2 fórmulas de explicarlo. Una era que la naturaleza lo ha enviado, o otra era que la tribu de al lado les había mandado un mal de ojo y iban a por ellos y se los cargaban. Pero con la naturaleza no podían hacer nada más que adorarla. Entonces se creaban ahí ritos, creencias, religiones. Bueno, ahí ya sería mucho más arduo. Pero ese es el origen de las leyendas, de algunas leyendas de ese tipo. Para que surja una leyenda o un mito, normalmente es porque sucede algo, hay que darle una explicación y se va buscando esa historia.
Esto funciona básicamente como el teléfono escacharrado. Seguramente sepáis cómo es el juego. Es un juego en el cual tú le dices una frase un poco larga a una persona al oído, esa persona se lo dice al siguiente, esa persona al siguiente, y cuando le preguntas al quinto o al sexto lo que te ha dicho el primero, pues ya ha cambiado la cosa, ya no te ha dicho la frase que tú has dicho, está muy diferenciada, ¿no? Porque vamos añadiéndole cosas, vamos quitándole y esto llega a ser exagerado. Yo voy a contar una anécdota mía muy directa que me lo demostró, vamos, que lo demuestra muy fehacientemente. Yo un día me encontré el coche que lo tenía aparcado delante de mi casa, que vivo en una casa baja, tenía el espejo retrovisor caído, estaba colgando. Entonces yo salí y le puse ahí celo, bueno, le puse cinta para que no se cayese y salió un vecino mío. Y luego, cuando salió el vecino mío, dice, no solamente te ha pasado eso, sino que te han rayado al pasar, esto ha sido alguien que ha pasado y te lo ha rayado. Claro, el vecino salió, estuvimos ahí hablando un rato, pasó otro por ahí, yo vivo en Ávila, y estuvimos hablando de que pasaban por la calle esa muy deprisa, que a lo mejor había que controlar un poco la velocidad. Bueno, yo dije, vaya puñeta, tengo que cambiar el retrovisor y toda esa historia. Eso me pasó por la mañana. Por la noche, mi madre, que vive en Arévalo, me llamó para decirme que me habían hospitalizado, que le habían dicho y que me había pasado, que había tenido un accidente. Y yo le digo, no, pero si, lo primero, ¿cómo sabes tú que al coche le ha pasado algo? Si yo estaba con el vecino, que no tiene nada que ver contigo, y el que ha pasado tampoco, le había llegado la onda. Vamos, somos una provincia muy pequeña y es fácil que esas cosas pasen, pero daros cuenta cómo había cambiado la cosa. De ser una cosa nimia, que era, bueno, me habían roto el retrovisor, a ella que le llegase la onda, que seguramente se inventó la mitad de ella, ¿no? Pensó, uy, mi hijo, a lo mejor le ha pasado algo, no sé qué, y ya se montó lo del hospital. Pero bueno, fijaos cómo va cambiando la historia en un solo día de un mismo hecho, ¿eh? Pues imaginaos a lo largo de los siglos una leyenda, lo que puede ir cambiando, añadiéndosele, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo quién lo cuente. Bueno, ya entrando en materia, hay bloques de leyendas, digamos, dependiendo del tema, de la temática. Yo estas son de las que he ido recopilando, siempre teniendo en cuenta una cosa, este patrimonio, el patrimonio oral, el que se va pasando de unos a otros, de generación en generación, etcétera, es el más amenazado de todos. La iglesia, un palacio, unas bodegas, pueden irse degenerando, se van a terminar cayendo si alguien no toma remedio, pero este tipo de cosas estamos ahora en una generación que desaparezcan del todo. Prácticamente nos quedan 50 años para que muchas de estas cosas desaparezcan del todo, porque la gente que las sabe va a ir muriendo, va a ir desapareciendo y se las va a llevar a la tumba, porque no se recopilan en general. Y porque todos sabemos lo que pasa con estas cosas, o sea, cuando a ti tu padre te empieza a contar cosas de pequeño, pues bueno, te entran más o menos. Cuando eres un adolescente te entra por un oído y te sale por otro, estás a otras cosas. Cuando tienes un poquito más de edad te empiezan a interesar esas historias, pero a lo mejor no tienes tiempo, y cuando ya empiezas a tener, ya eres un cincuentón, como en mi caso, pues te empiezas a arrepentir de que tu padre te contó cosas y ahora ya él no te las puede contar. Y entonces eso te da mucha rabia. Y ahí se ha cortado ya se ha cortado ese nexo. Eso, imaginaos, que nos puede ir pasando, porque este tipo de historias durante mucho tiempo se han denostado. O sea, no querías oír cosas del pasado, eso son cosas de viejos. La gente incluso le daba vergüenza contarlas, porque a veces son supersticiones o cosas que parece como que las cuentas porque no tienes letras, porque no eres un letrado, ¿no? Y son chascarrillos que se contaban en mi época y no las voy a seguir contando. Entonces se están perdiendo rápidamente, rapidísimamente. Estamos en una zona, la Moraña, además, que se están perdiendo especialmente. Digamos que la modernización del campo ha sido muy brutal y se han perdido muchas cosas por el camino, y se ha perdido mucha población, lógicamente, pero eso pasa en toda la provincia. Pero se han perdido también muchas tradiciones de este tipo. Bueno, a nivel de bloques, simplemente yo he incluido las más, quizás las más curiosas, ¿no? Habría otra serie de ellas. Lo que es el cartel de la conferencia se ha centrado mucho en los despoblados, de eso vamos a hablar, porque eso sí que se repite en toda la provincia, todas las leyendas relacionadas con antiguos poblados. Pero luego hay otros bloques, por ejemplo la del buen bandido, ahora lo vamos a ir viendo. Que sepáis que tenemos un patrimonio en este sentido que no tiene nada que envidiar
yo por las que conozco, pero vamos, conozco seguramente muy pocas realmente de las que hay, que envidiar con otras zonas donde todo esto está mucho más preservado. O sea, el norte de la península, toda la cordillera cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, estas cosas se han mantenido mucho más por muchos factores. Por cierto aislamiento, en algunos casos, también por un tema nacionalista, o sea, decir, tenemos estas tradiciones, hay que seguir divulgándolas, que en otras partes, en cambio, como los castellanos somos muy despegados, pues nos olvidamos más. Pero no tiene nada que ver, que envidiar, ya os digo, aquí en esta provincia hay leyendas de monstruos, hay seres que viven en las fuentes, hay hadas, hay duendes, hay todo tipo de mitología en ese sentido. Todo lo que podéis escuchar cuando vais a Asturias y hablan de los orcos, de los duendes, de los seres que viven en el bosque y tal, aquí lo hay. Lo que pasa es que lo tenemos ahí, que no se conoce muchas veces. Bueno, por hablar, por ejemplo, por empezar con estas del buen bandido, la figura de los bandidos siempre ha sido una cosa que ha atraído, ¿no? Ha atraído porque eran personajes que estaban fuera de la ley, y al normal, a la persona que no se dedica a cosas fuera de la ley, siempre te llama la atención porque es alguien, bueno, rebelde de alguna forma, etcétera, etcétera. Está por un lado los bandidos que robaban y están por otro lado otra sección que serían los guerrilleros, los que iban contra el poder, etcétera, etcétera. Hay un guerrillero muy conocido en Palacios de Goda que merecería hacerle una película por todo lo que pasó en la Guerra de Independencia, pero bueno, ahí no me voy a meter porque es un personaje histórico y tal, pero tuvo una vivencia muy interesante. Pero, por ejemplo, la leyenda del buen bandido se extiende por toda España. Hay siempre bandidos que robaban al rico para dárselo al pobre. Y no siempre era así, o sea, muchas veces no daban nada al pobre. Lo que pasa es que luego, durante los siguientes años, se le ha idolatrado a esas personas y se considera que es un buen bandido. El Robin Hood de la cultura anglosajona, o de la cultura inglesa, pues el paralelo es nuestro Curro Jiménez, ¿no? O sea, Curro Jiménez, que realmente está, en parte, basado en un bandolero abulense, Bueno, este sería, por ejemplo, como un bandido que no tenía nada de bueno, al final tú cuando preguntas por él en Cardeñosa, que era el sitio donde él nació, le llegan a poner muy bien. Pero vamos, es un hombre, lo que era Marianete, era un ser bastante malo, en todos los sentidos. Él tiene una vida muy turbia, es un personaje histórico, y hay gente que relacionada con él que todavía, o sea, de su familia, que tiene algo de relación, o sea, que no es tan del pasado. Marianete tiene una vida muy turbulenta porque matan a su madre, un asesino, nunca se supo quién le mató, entonces él se vengó, mató al que presuntamente le había matado, que luego no era, y ya se echó al monte y se dedicó a robar. Sobre todo robaba, se metía en la provincia de Segovia y luego ya hacia la provincia de Ávila, ¿no? Y se refugiaba siempre en cuevas, pues cerca de Ávila capital, Cardeñosa, toda esa zona, ¿no? En un momento dado descubre que robar, que se le da bien, cada vez va haciendo atracos más gordos y llega en Ávila capital a intentar atracar cosas como cuando llega el dinero para los trabajadores de una empresa de allí. Estamos hablando ya metiéndonos en el siglo XX. En un momento dado ya hace atracos ya muy descarados y el gobernador civil de Ávila ya toma medidas y pone en su búsqueda a la gente, ¿no? Él se refugia en unas cuevas que había cerca de la Daja y allí más o menos trasiega. Él se obsesiona mucho, todo lo que roba lo empieza a dedicar a... Lo que más le atrae es que hay una serie de mujeres que aceptan dinero por actos sexuales, no voy a... prostitutas, entonces se empieza a robar con tal de seguir con sus vicios. Bueno, al final él supuestamente se suicidó, eso ha quedado un poco velado. Si tú preguntas a la gente que conoce la historia de Marianete, a veces dicen que le mataron, que dijeron que se había suicidado, etcétera, etcétera, ahí está un poco tergiversado. Os lo comento sobre todo porque no es que es un personaje histórico, pero ya cómo cuentan la historia de Marianete ya va cambiando. Depende de quién te la cuente. Él era un hombre que intentaba vengar la muerte de su madre,
que robaba porque no le quedaba otro remedio, etcétera, etcétera, y luego hay gente que te cuenta una versión mucho... Y bueno, si consultas el Diario de Ávila, cuando salen las crónicas, ahí te das cuenta que el hombre pues era lo que era, que violaba, que mataba, etcétera. Bueno, no mató mucho, pero 2 o 3 personas sí que se cargó y que robaba bastante. Digamos que es la versión del bandido más cruda. El más conocido de estos personajes es el Maragato, ¿no? Siempre que vas de Ávila hacia, digamos, hacia el sur, hacia el puerto del Pico y tal, y pasas la cueva del Maragato, pues llama la atención porque siempre has oído algo de este personaje, ¿no? Y luego se hizo muy conocido principalmente por esos cuadritos que veis, que son de Goya. Goya, en un momento dado, el artista, hace una serie de cuadros pequeñitos, que es prácticamente un cómic, como un tebeo, un tebeo de la historia del Maragato. A veces se ha dicho que estos cuadros de Goya era el precedente del cómic, que nadie había hecho esas series así con los acontecimientos. Y él lo realizó. Bueno, la historia de Maragato es muy bien conocida porque como lo publicaban los periódicos se sabía muy bien lo que pasó. Pero es que en Ávila se hizo su propia leyenda, ahora como veremos, ¿no? Él es extremeño, pero luego vive en Toledo y luego se dedica hace trasiego, es padre de 4 hijos, pero en un momento dado lleva una vida tan miserable que se echa al monte y empieza a robar, a robar, a robar. Este no repartía, pero fijaros que iba acompañado de 2 personajes. Uno era el estudiante y luego era otro que era un poco más fuerte, que no era el algarrobo, pero le llamaban el Fernandón o algo así. O sea que fijaos de dónde han sacado lo de Curro Jiménez, o sea, realmente en parte se basan en el Maragato. Y Maragato viene del tema de la maragatería, del León, etcétera, etcétera, aunque él no era de León, pero ejercía un poco en su momento de comerciante. Bueno, la historia que las noticias dan del Maragato es que él, en un momento dado, como ya están persiguiéndole por todos lados, vive donde puede, se cobija, se refugia, etcétera, y no son capaces de acabar con él, hay un fraile, que es el fraile que veis en esas imágenes, que le tiene una emboscada. Como es fraile, pues el otro se acerca, el Maragato no teme por él, o sea, no ve que esté en peligro, pero el fraile lleva una escopeta debajo del hábito, la saca y le apunta, él se revuelve y al final le pega un tiro y luego le consigue apresar. Finalmente lo que van a hacer es llevarle a la corte y le van a decapitar y le van a hacer cachitos y le van a descuartizar. Ese es el final del Maragato, ese es en principio. Ya veis como el fraile tampoco tiene ningún problema, le pega un tiro y luego le da otra vez con la cabeza. O sea, era un hombre enérgico, pero lo consigue prender. Bueno, esta sería la historia más o menos del Maragato. Bueno, a breve, porque la verdad es que tuvo una historia así como muy movida, pero es curioso cómo luego la historia de Maragato en Ávila cambia, ¿no? O por lo menos la leyenda que suele tenerse en los pueblos que hay alrededor de la cueva del Maragato. No es descartable que realmente en la cueva del Maragato él se cobijase allí y pasase alguna temporada. Este risco que veis aquí pasa la carretera al lado y antes la carretera, el camino no pasaba por ahí, pasaba por detrás del peñón. Entonces la cueva, como veis ahí, es esa de allá. Aquello que veis en ese lateral, esta es la carretera actual, entonces esto está por detrás, pero es que el camino pasaba por aquí. Entonces, claro, él estaba ahí agazapado y era un sitio que, para robar y desvalijar a la gente era perfecto, ¿no? Ahora si entras por ahí, pues tienes que subir un poquito y llegas a una cámara y es donde supuestamente él vivía o se cobijaba de vez en cuando. Bueno, la versión que allí lo que veis es Navalsauce, al fondo, en la localidad. La versión que hay en Ávila de esta cueva es que él vivió allí y es donde el fraile, que seguiría siendo el mismo fraile, le mata. Claro, luego ves toda la historia y no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad es la otra. La historia lo que cuenta es que en un momento dado el fraile no tiene actitud de matarle, no quiere matarle realmente al Maragato, simplemente va con una mula, pasa por el camino, el otro le ve desde su cueva, le sale al encuentro y le atraca, le roba. En un momento dado el fraile se defiende porque hay versiones que dicen que llevaba una cruz, que llevaba dinero de la iglesia y no quería perderlo, claro, para los pobres, etcétera. Forcejean y lo que hace ese forcejeo es que se caigan, se precipiten por el precipicio, al abismo.
Siguen enganchados, pero en un momento dado le suelta el fraile, el Maragato se cae y se da contra el suelo y se mata. Pero el fraile, que lleva el hábito, en un momento dado, cuando se cae, la falda del hábito se infla de aire y baja como un parapente. Entonces llega al suelo y el fraile se libra. Bueno, se salva, básicamente. Pero el Maragato acaba espachurrado, ¿no? Bueno, esa es la versión abulense, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, es una cosa que es tan diferente a lo que realmente pasó, y estamos hablando de una cosa de hace un siglo, bueno, que tampoco es una cosa tan de hace tanto tiempo, que ves que las cosas se van transformando mucho. Bueno, o sea, a todos los niños que pasan por esa carretera se les cuenta la versión del parapente. Bueno, del parapente queda un poco así, vamos, de lo que iba bajando y planeando, ¿no? Esa es la versión en este caso. Leyenda. Luego hay leyendas en torno a personajes. Hay determinados personajes que han generado mucha leyenda, personajes históricos, personajes reales. Isabel la Católica, y esto lo traigo a colación por su relación con la Moraña, entre Madrigal y Arévalo, pues todo lo que significó, ¿no? De nacer allí, criarse en Arévalo, etcétera, etcétera. Pues es un personaje que siempre se le ha dado todo tipo de imágenes, bueno, o sea, la imagen negra también de Isabel la Católica, por muchos motivos, ¿no? Ahí veis unos muy característicos, ¿no? Lo de que nunca se cambiaba de camisa, ya se ha descartado, una reina pues se cambiaría de camisa, ¿no? De alguna forma, que vende sus joyas para financiar el viaje a Colón, que eso ahora parece que no fue así, o que, bueno, que allí por donde pasaba algo. O sea, ella, si pasaba por Ataquines, no sé si habréis oído la historia, pues se la desabrocha la sandalia y dice Ataquines, y ya está, nombre del pueblo. Claro, son cosas que son explicaciones que en un momento dado se dan porque ha pasado por ahí y se monta esa pequeña historia. Tampoco sabes hasta qué punto son reales, a veces dudas, ¿no? Pero bueno, es un poco raro, ¿no? Porque había crónicas anteriores a Isabel la Católica donde el pueblo ya se llamaba así. Entonces, ahí ya no tendría mucha lógica. Bueno, esta, por ejemplo, es una versión de, por ejemplo, vas a Granada y hay un laurel, te lo enseñan los guías turísticos, y es un laurel donde Isabel se escondió porque quería ir a ver a un rey moro, le ve entre el laurel, se esconde porque el otro dice que hay ahí alguien que no sé qué, se guarece, el laurel empieza a echar muchas hojas, la tapa por completo. Y ella vuelve y se salva, ¿no? Y te enseñan el laurel. Ahora el laurel es así, y dices, buah, y no se pudo esconder jamás. Pero claro, ni hace 5 siglos duraría ese laurel. O sea que hay muchas leyendas en torno a ella. En Arévalo es muy curioso en torno a Isabel la Católica, porque es una leyenda que la encuentras. Hay una guía de los años 60 que la recogen, luego esta que os voy a contar, y luego en algún otro momento se ha oído, pero yo creo que es totalmente inventada. Eso es basar en que Isabel la Católica, una serie de cosas, pero que no tiene una realidad palpable. Isabel la Católica, cuando la trasladan de Madrigal a Arévalo, de niña, se va a vivir al Palacio Real. El Palacio Real de Arévalo era ese, en la Plaza del Real, aquel edificio que se demolió en un momento dado, de una forma que siempre nos lamentaremos, ¿no? Vive en el Palacio Real hasta que ya la trasladan a la corte, a Segovia, etcétera, y bueno, siempre va a echar de menos a Arévalo, ¿no? Arévalo para ella era un sitio donde estaba tranquila, y de repente cuando la llevan a otro sitio, ya de mocita, va a entrar ya en todo el tema de la corte y, bueno, las intrigas y tal, y hasta ese momento llevó una vida muy tranquila en Arévalo. Eso en la serie de televisión, claro, eso en Arévalo, el primer episodio y parte del segundo que transcurre en esa infancia, yo creo que la gente de Arévalo lo puede haber visto unas 12 o 13 veces, porque constantemente ella dice, ay, mi Arévalo, ¿cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? Entonces, claro, lo más, ¿no? Es mi pueblo. Isabel la Católica se desvive. Claro, la versión cinematográfica, la de la serie, pues ya veis ahí como Isabel no es exactamente como la del retrato del convento de Gracia, físicamente. Ni él ni Fernando el Católico están, bueno, está bastante mejor, los actores son más apuestos, ¿no? Se quieren en la serie, se quieren mucho, él tiene muchos hijos fuera del matrimonio, pero ella le perdona. Eso en la realidad no debe ser tan fácil, pero bueno, en la serie es un poquito diferente. Bueno, cuando la trasladan de pequeña al Palacio Real de Arévalo, vive allí, se forma en el convento de San Francisco con los franciscanos, etcétera, etcétera. Y la leyenda lo que cuenta es que no fue en el Palacio Real, sino que fue en el castillo donde ella se crió.
Bueno, eso realmente ya se ha descartado. Ella vivió en el Palacio Real, que es donde tenían que vivir los reyes, aunque fuera su padre el que les mandase allí, Juan II, pero en el castillo era un castillo, era una fortaleza, allí no tenían que vivir, ¿eh? Pero en muchos libros se puso siempre el tema de que fue en el castillo. Bueno, pues la leyenda se basa en que ella vivía en el castillo, tenía 7 o 8 años y en un momento dado baja a una cámara que está aquí. Bueno, existe, o sea, todavía, uy, no llego, por ahí, ¿vale? En la Torre del Homenaje, ¿vale? Ahí hay una cámara que si vais a ver el Castillo de Arévalo no te la van a enseñar, pero bueno, si preguntáis sí que no tienen problema en enseñarla. No es turístico, no está abierto al turismo, pero tú bajas y en vez de subir hasta arriba del todo, pues bajas y hay una especie de sala que ocupa buena parte de esa torre. Es una especie de bodega. No tiene apenas ventanas y es como muy hueca. Bueno, pues la tradición, la leyenda esta de Isabel es que ella baja con 8 o 9 años, va bajando la escalera, claro, va haciendo ruido con los zapatos que va bajando y va oyendo el eco. Y eso le produce un poco de impresión. Y en un momento dado dice, ¿quién hay ahí? Y claro, el eco le contestó, ¿quién hay ahí? Y ella se asustó, pero como era una mujer desde los 8 años ya con mucho carácter, dijo, a partir de ahora no quiero que aquí me repliquen. Desde ese momento en esa sala ya no hay eco, ¿eh? Tú bajas abajo y no es como una bodega normal que tú gritas y te contesta, bueno, el eco se reverbera y todo esto, sino lo que sucede es que no hay eco. Entonces la explicación de ese hecho es que porque Isabel la Católica prohibió que hubiera eco allí. Vale. Realmente si bajas no hay eco y es raro porque es una sala así totalmente cerrada donde debería haberlo. Eso es un tema pues posiblemente arquitectónico. O sea, construyen eso y de forma fortuita me imagino pues no hay eco. Pero la explicación de por qué no hay eco al final ha sido la Isabel la Católica. Bueno. Sobre Santa Teresa hay un montón. Ahí se mezcla el tema milagros, que luego hablaremos, o el hecho de creencias religiosas con otros hechos que a lo mejor no lo son tanto, etcétera, etcétera. Yo no entro en tema tampoco religioso ni de milagros relacionados directamente con creencias, pero sí con algunos que no son tanto relacionados con ello. Es muy curioso porque en Arévalo, que es eso que veis ahí, rodeado con el Adaja y el Arevalillo, se cuenta la misma leyenda que en el Fresno, que es un pueblo que está al sur de Ávila, a unos 10 kilómetros, e incluso en Villatoro, que es donde nace realmente el río Adaja. O sea, en ese cauce del río Adaja, desde su nacimiento hasta Arévalo, y hay unas distancias que pueden ser casi 80-90 kilómetros, puedes encontrar una historia muy parecida. O sea, que haya habido un trasvase, de alguna forma. La tradición o la leyenda que se cuenta en Arévalo, y que ya os digo coincide en otros sitios, es que en ese punto que viene marcado con la flecha, ese punto es donde se juntan el río Adaja, que es este que veis aquí, la mancha verde que va por aquí, con el río Arevalillo. En el punto donde se juntan se llama la Junta, nunca mejor dicho, ¿vale? Ahí es donde el río Arevalillo, el que va por la izquierda, desemboca en el Adaja, vierte sus aguas allí. Bueno, la tradición lo que contaba es que Teresa de Jesús iba andando, atraviesa Arévalo, va en dirección al Valle de Tormes y como está muy acalorada y porque tiene los pies un poco magullados, mete los pies ahí, en el agua, para refrescárselos. Se pone las albarcas y se va. Pero, claro, bendice las aguas al refrescarse los pies. Desde entonces, en ese sitio, cualquier animal que vive en esas aguas no se corrompe. Si habéis ido a Arévalo, que seguro habéis ido hace... Lo que pasa es que esto a lo mejor ya hace más de 25 años o 30. Había una serie de bares en la plaza, más. Yo los he podido ver hasta los 10 bueno, hace 30, quizás 30. Ahí Sanidad intervino y aquello se acabó. Bueno, si ibas a la plaza del Arrabal, pues había varios... Bueno, lo que pasa es que hay gente que los tiene, pero vamos. Bueno, en las barras de los bares, pues había en la parte de arriba unos peces colgando. Básicamente peces. Había alguna rana también, pero bueno. Había unos peces colgando con una etiquetita con la fecha en la que se habían pescado. Entonces veías ahí peces que hacía, pues eso, 10 años que se habían pescado y estaban
como momificados, estaban como secos, no les habían hecho nada, pero las tripas no se habían descompuesto, se habían ido apergaminando como momificados. Eso, en teoría, según lo que era la leyenda, es porque esas aguas se habían, santificado con el tema de Santa Teresa. Claro, las leyendas siempre tienen también ese otro punto, que hay una parte más de creencia, a lo mejor, o que puedas pensar que puede ser cierta, y una parte más científica que trata de explicar eso. Todo eso luego se ha venido explicando porque las aguas del Arevalillo, sobre todo, tienen un alto nivel de nitratos o algún tipo de minerales que hacen que vuelquen, al juntarse con las de la Daja, crean algo que los animales que viven ahí no se corrompen. Entonces mueren, pero no se corrompen. Lo curioso es que en el Fresno, ya os digo, muchos kilómetros más abajo, río abajo, pasa lo mismo, o pasa algo parecido. Ahí no interviene el Arevalillo, simplemente es que es una zona también arenosa y seguramente produzca ese efecto. Y allí se cuenta también que fue Santa Teresa la que pasó por ahí. Bueno, en torno a Santa Teresa pues hay muchas más, porque sobre su vida fue una mujer que la rodeó siempre la polémica, una mujer que, creas o no creas, todo lo que hizo en su vida, la verdad es que fue muy notable en muchos aspectos. Esta, por ejemplo, no gusta nada de contar en Ávila, ningún guía turístico te va a contar esta, porque es muy negativa. Estás diciendo que Ávila, nada, no le gustaba lo más mínimo, entonces claro, no la cuentas, no dices que de Ávila ni el polvo. Bueno, esto básicamente es que ella, en un momento dado, ante las presiones que tiene del tema inquisitorial, que la están investigando, Santo Oficio, Obispado de Ávila, que también la está de alguna forma recriminando cosas, etcétera, no la dejan hacer lo que ella quiere, pues llega a los Cuatro Postes, mira la ciudad, se sacude las albarcas, las que son las sandalias, y dice de Ávila ni el polvo, no quiero ni eso. Luego volvió y luego se quiso enterrar en Ávila, además, San José y todo esto, pero en ese momento estaba un poco resentida. Pero ya te digo, esta es la típica que no se cuenta allí nunca. No favorece el turismo, decir que tu ciudad... Bueno, aquí mucho más cerca, pues, está con este trasfondo también milagrero. Esta ya puede tener más que ver con creencias, ¿no? Laguna a las afueras de Fontiveros, Juan de Yepes, niño, luego... lo que es San Juan de la Cruz, va a jugar con unos amigos, en torno a 5 años, aunque ahí está un poco difuso porque ya en teoría ya no viviría allí, se trasladarían a Medina, pero bueno, aproximadamente muy pequeñito, se cae y ve una imagen, se le aparece una virgen, lo que sería la Virgen, y le tiende a ayudar, pero él la ve tan pura y tan blanca, de alguna forma, que no quiere darle la mano, porque está todo enlodado, está cubierto de lodo y se está hundiendo, ¿no? Entonces no se atreve a darle la mano hasta que aparece un pastor y le tiende el callao y le saca, ¿eh? Lo curioso es que luego hay versiones, claro, de cuadros y tal, en el cual el pastor pues no deja de ser Jesús o Dios, está representado, aunque realmente la historia que narró él, o que se le atribuye a él, es que era la Virgen. La laguna es lo que veis allí. Claro, ahora no te imaginas que alguien se hunda ahí, ni que le cubra, pero bueno, eso también hay muchos matices. Antes los lavajos, pues oye, tenían más profundidad. ¿Le pasó? ¿Es real que aquello le pasara? Pues bueno, a lo mejor un accidente que le pudiera pasar, eso no quita que pudiera llegar a ser real, ¿eh? Una leyenda de la provincia, muy socorrida, porque es un personaje que realmente existió, Santa Paula, pero Santa Paula Barbada, no es la Santa Paula que podáis ver más en el Santoral, es de una chica que era de Cardeñosa, que iba todos los días a Ávila a vender sus mercancías, porque bueno, hacía el recorrido todos los días, volvía del mercado, etcétera, etcétera. Era muy bella, tenía como 15 o 16 años, pero era muy creyente, muy ferviente, digamos, y bueno, una chica que parecía que tenía más madera de religiosa que de otra cosa. Ella hacía el recorrido constantemente hasta que, bueno, era muy bella también, hasta que se fija en ella un caballero con malas intenciones, la sigue en varias ocasiones, ella se lo quita de encima porque para nada quiere saber nada de amores, hasta que una de las veces pues se ve acorralada. Él le persigue en el caballo
ella huye, se refugia en la iglesia de San Pedro, al lado del río Adaja, y se pone, entra en la iglesia, se pone en el primer banco y se pone a rezar. Lo que pide a Dios es que le transforme para que el hombre, porque va a entrar, no se fije en ella. Entonces es cuando surge el tema de Santa Paula Barbada. Le surge una gran barba. Le surge la barba y le transforma. Ella sigue en el primer banco apoyada, rezando. El hombre, el caballero, entra en la iglesia, ve que está vacía, excepto que hay una persona ahí al fondo, va hasta ella, le pone la mano en el hombro y al darse la vuelta, pues lo que ve es un hombre con barba y con voz de hombre. Y le pregunta si ha visto entrar a una joven. Santa Paula, claro, al hablar con esa voz, pues dice que no. Y el otro, pues busca por la sacristía, busca por la iglesia, pero como al no ver a nadie, pues se va. Y salva su vida, porque tenemos que pensar que iba con muy malas intenciones él, salva su vida a Santa Paula Barbada y a partir de ese momento se va a dedicar únicamente a una vida como mística, aunque no entró como religiosa, y luego murió muy jovencita, murió a los pocos años. Bueno, es una historia en ese sentido que mezcla pues el personaje, que posiblemente existió, con un hecho milagroso, bueno, ya otro tipo de cosas. Bueno, referido a los antiguos poblados, hay que partir de que en la provincia, bueno, en la Moraña además todavía más, por cada pueblo actual habría que pensar que había otro más, y en algunas zonas hasta otros dos más. O sea, en un término municipal como el de aquí o el de Bercial, bueno, ya te digo en algunos muy grandes como el de Madrigal, pues hay hasta 3 despoblados, 3 antiguos poblados que han desaparecido. Si nos fiamos del listado de 1250, pues se ve muy bien, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que surgieron después, a partir de 1300, 1300 y pico, etcétera, etcétera. Surgen muchos pueblos porque se va repoblando esta zona, hay población anterior, son núcleos muy pequeñitos, pero al siglo y pico de fundarse algunos de ellos desaparecen, porque se dan muchas circunstancias. Se ha explicado o se intenta explicar de muy variadas formas. Eran muy pequeños las agrupaciones de personas, entonces por circunstancias de una epidemia, pues a lo mejor se despoblaba uno, los que quedaban supervivientes iban a otro pueblo, se iban concentrando en los más grandes, iban desapareciendo los más pequeños. Y cuando empieza a llegar gente posteriormente en la última repoblación, esa gente va a tener que ocupar las tierras menos fértiles, las peores. Entonces lo más seguro es que esa gente llegara a un momento que lo que explotaba no era suficiente y se trasladaban a otro sitio. Bueno, sería muy largo empezar o sea, intentar, por las explicaciones que dan historiadores, sobre por qué se despueblan los sitios, pero bueno, hay muchas razones seguramente. Nos queda constancia de esos despoblados porque en una zona como la Moraña, que se ara todo, salen restos muy frecuentemente. De estos despoblados, si vas a zonas de montaña o zonas que no se labran, es mucho más difícil de apreciarlos. Hay algunos que conservan fragmentos de construcciones, como Bañuelos o como puedan ser aquel Astudillo, entre Madrigal y Rasueros, o el que está ahí abajo, que es el del Torrejón de Orbita. Entonces ahí queda todavía una estructura que puede ser una torre defensiva o puede ser parte de la torre del campanario. De esos hay bastantes, Lo que pasa es que en muchos casos solamente pues ves ya unos argamasones en el suelo, o como podéis ver, bueno, estos son algunos, el de Yecla en Horcajo, que está en un alto, que se ve está digamos al oeste del pueblo. La Puebla, que todavía queda también un fragmento ahí en Madrigal, al norte de Madrigal, o los 3 torreones que veis ahí de Palacios de Goda, que los 3 están, digamos, al lado de la autovía, se ven desde la autovía, si te fijas mucho todavía se notan. Bueno, el de los Altozanos está totalmente está esparcido, ya no queda nada in situ, están movidos los restos. De esos quedan parte de los restos. Eso es un gazapolo de abajo, lo de San Esteban del Castañar. Aldea Seca tenía Baltodano, Langa Montejuelo, el despoblado de Realiegos, ese es muy bien conocido porque bueno, fue mayor, el de Velacrespo en Villanueva, y bueno, por ejemplo Bañuelos en Barroma. Todos estos eran despoblados, poblados que desaparecen en un momento dado. Entonces hay varias fórmulas para saber que estaban ahí. La mayor es cuando la gente que ha trabajado esas tierras te cuentan
que sale mucha teja, que sale mucho canto rodado, que hay restos, que la vertedera se engancha y que eso lleva pasando mucho tiempo. Entonces, ahí ha habido algo. Normalmente la explicación generalizada, la que más se da de todo esto, es que allí hubo un pueblo y que luego se fueron al otro pueblo, que es el que queda. En el caso de, pues si vinieron a Bercial o vinieron a cualquier otro pueblo de los que existen. Se despuebla porque esa gente se va y se va al pueblo más grande. Pero claro, en aquella época no es que fuera más grande. Eso no sirve del todo como explicación. Bueno, ya os decía que se despueblan esos pueblos por muchas razones. Se iban a pueblos mayores, los terrenos no eran fértiles o había unas epidemias, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú eso lo tratas, o sea, lo hablas con la gente que lo lleva escuchando muchas generaciones, en las cuales saben que ahí había un sitio donde vivía gente, le han dado otra explicación. Normalmente se le busca otra explicación. Por algún motivo dejaron de vivir allí. Luego es verdad que a veces se hablaba de que era un caserío, que vivía muy poquita gente, pero claro, ves la documentación y hay pueblos de estos que tenían la misma población que el pueblo que hoy en día existe. O sea, había 12, 14 vecinos, que equivalía a 40 y pico personas, o sea, que eran aldeas. Bueno, aldeas, ya pueblos de 50 habitantes en la Moraña empiezan a ser medio grandes, claro, como estamos actualmente. Se arruinaban las construcciones, iban desapareciendo, etcétera, etcétera. Esto es por poner un ejemplo de toda la provincia, desde el sur, que sería Las Torres, en Gavilanes, que queda parte de la iglesia, como veis ahí. Ese es el Torreón del Pozo, en Palacios de Goda, ese de en medio. Y este sería Conejeros, que es muy emblemático cerca de Ávila, porque conserva todavía ese arco de la iglesia y luego se ven los restos de las casas, ¿no? Bueno, esos son un poco algunos de ellos. Pasan los siglos y la gente les va dando otra explicación. Yo voy a poner algunos ejemplos de esas leyendas que surgen para justificar por qué han desaparecido esos pueblos. Hay más, hay muchas más. Bueno, directamente ni los leo, vamos a ir viéndolos. Sí. Bueno, uno es la boda fatal, le he puesto ese título de alguna forma. Hay un pueblo, hoy en día desaparecido. En un momento dado, una muchacha de ese pueblo, se casa. Cuando, eso lo cuenta la tradición, aunque no siempre era así, ¿no? Cuando una chica se casaba, se iba a vivir al pueblo del chico. Si no era del pueblo, si era de fuera, se tenía que ir al otro pueblo. Entonces, una chica del pueblo, por ejemplo, esta la cuentan en el Barraco, de un despoblado que hay cerca del embalse del Burguillo. La chica se va a casar con un muchacho del Barraco y invita a todos los del pueblo. Toda la gente del pueblo va a la boda. Se preparan, van en carros, en mulas, etcétera, etcétera, pero van todos, excepto una señora mayor, una señora muy mayor que no se puede mover. Entonces la dejan ahí con todo preparado para que, bueno, pues cene, etcétera, y le dicen, pues esta madrugada vendremos ya para el pueblo y ya está, volveremos de la fiesta. Así que van todos en bloque, lo pasan muy bien, se casan, hacen baile en las eras, etcétera, y luego ya se agrupan todos, a altas horas de la madrugada, se agrupan todos para volver a su pueblo de origen, al pueblo que luego desapareció. A mitad de camino se encuentran con un manantial. Puede ser un manantial, un pozo, una fuente, etcétera, etcétera, y están todos como con reseco, no por el alcohol o por lo que sea. También beben los niños, no solamente los mayores. El caso es que es un agua que todos conocen que es muy buena. Está fresquita, es muy sana, etcétera, y van pasando todos los de la caravana por la fuente para beber. El último que va a beber, siempre cuento una versión, luego hay variantes. El último a beber es un niño y cuando inclina la cabeza y va a meter la mano o va a beber directamente, ve al fondo una salamandra. Hay versiones que ven muchísimas, ven muchas salamandras por ahí correteando, nadie se ha dado cuenta menos él. Y el caso es que la salamandra, como el sapo, pues tiene veneno en la piel y si hay muchas en el agua le llega a contaminar. Entonces da la voz de alarma. Hay salamandras en el agua. La gente, claro, se miran entre ellos, pero o te meten los dedos o lo tienes ya el agua ahí dentro. Entonces le dicen, bueno, no creo que pase nada. Se ponen otra vez a andar, pero no, malo. Van a ir cayendo todos muertos, se van a ir muriendo
y en un rato, en una hora aproximadamente, todos los de la caravana del pueblo que volvían a su localidad van a morir por el camino. A la mañana siguiente un pastor les encuentra a todos esparcidos por el campo, va a dar la voz de alarma al pueblo, pero solo se encuentra la señora mayor. La señora mayor dura muy poquito, según le dan la noticia, pues prácticamente dice, fueron a la boda y desaparecieron y se va a morir. ¿Qué va a pasar? Que el pueblo se va a despoblar, porque ya no vive nadie, se han muerto todos y los de los demás pueblos no van a ir allí. Las casas se van a empezar a arruinar y va a terminar por desaparecer el pueblo. Serán unas ruinas y al final pues se llevarán de la iglesia las campanas, la iglesia se irá cayendo, etcétera, etcétera. Esa es la explicación de la boda fatal. Bueno, por poner un... Bueno, ahí veis, ¿no? Esto es una ilustración que me hicieron de esta historia. Ahí veis las salamandras y bueno, la gente se va muriendo, volviendo hacia su pueblo. Y luego además pues hay variantes en las cuales a los muertos se los llevan a varios cementerios de varios pueblos, pues son muchos de repente, etcétera, etcétera. Da un poco de cague, pero bueno. Esta, si vas a Tiñosillos te la cuentan todo el mundo. O sea, para explicar de por qué Bodoncillo desapareció. Bodoncillo en teoría era un pueblo que habían fundado gentes del Bodón. Era un pueblo más pequeñito, está ahí una zona entre pinares y sembrados y todavía es localizable porque te saben llevar hasta el sitio. Lo que pasa es que no se ve del todo bien porque hay parte de pinar. Claro, construcciones de adobe, etcétera, etcétera, pero siempre con ramaje y con madera. En un momento dado alguien empieza a notar que hay unas termitas, pero que son unas termitas muy muy grandes, y empiezan a comerse toda la madera y en muy poco tiempo arrasan con todas las casas y son inhabitables. Como el terreno ya está tan, vamos, ya no queda nada del pueblo, la gente se trasladó a Tiñosillos. Entonces, se basa en eso, pero ya no solamente la cuentan ahí, sino que se cuenta en otros puntos de la provincia, lo de la plaga de termitas. Normalmente incluso dicen que allí sigue habiendo ese tipo de termitas. Realmente lo que yo entiendo que suelen pensar que son esas termitas son lo que llaman el grillo toro, no sé cómo lo llamaréis aquí. Son unos bichos con unas pinzas muy grandes que viven por subterráneas, son unos bichos que dan bastante, no sé cómo lo llaman. Eso, también alacrán, sí. Grillo toro. ¿Topo? Ah, pero yo pensaba que era grillo toro. Bueno, no, que en cada sitio sí están ahí soterrados. Bueno, luego claro, los de Bodona se le echan en cara a los Tiñosillos, le dicen, no, es que los Tiñosillos sois muy morenos porque acabasteis con el pueblo. Bueno, se dan varias situaciones inverosímiles también, Esta es muy cruda para las mujeres, pero bueno, básicamente es porque son las que engendran, ¿no? Entonces también en eso se basa esta historia. Como os comentaba, cuando una chica, siempre basando en este tipo de historias, ¿no? Cuando una chica se casaba con alguien de fuera del pueblo, se iba a vivir al pueblo de él, y dejaba el suyo. ¿Qué pasa cuando en un pueblo solo nacían mujeres? Se iban todas a otros pueblos. Y esto es lo que va a pasar en un pueblo, en La Puebla, que era un pueblo cercano a Montbeltrán, ¿vale? Allí van pasando algunas generaciones y toda la población, en edad de ser padres, van teniendo hijas, solo hijas. Entonces, claro, las hijas terminan, pues van cortejando los mozos de otros pueblos, se van yendo donde ellos viven y poco a poco pues va envejeciendo la población. Pero es que los últimos que van naciendo siguen siendo chicas. Hay una especie de maldición. Al final, todas esas chicas se van a ir a vivir a otros sitios y el pueblo, pues ya la gente mayor terminará muriendo y el pueblo desaparece por fin, por completo. ¿No quedaba ninguna soltera? Sí, pero no tenían mozos allí. Claro. Bueno, hay una versión en la cual consiguen llevar a un hombre de otro pueblo, un mozo, le dejan en el pueblo y le obligan a... Bueno, le dicen que tiene que tener los hijos allí, porque a lo mejor piensan que la maldición es que al solo nacer las mujeres e irse para afuera, la maldición estará en el pueblo, pero si viene sangre nueva de fuera, tal. Bueno, es una versión muy bonita, muy chula, porque realmente al que viene de fuera le dan trabajo, le dan ganado, le hacen todo, le llevan el ganado los más mayores del pueblo, se lo llevan, no sé qué. Ellos lo que quieren es que estén en casa
haciendo lo que tiene que hacer. El pueblo depende de él, ¿eh? Todas las mañanas, me imagino la presión al hombre por las mañanas preguntándole qué ha hecho por la noche. Y la versión esa, porque normalmente no es la versión, la otra versión, pues desaparece el pueblo y ya está, es que tienen un hijo, o sea, se queda embarazada la chica, que es la única que queda ya en edad de tal, con este que ha venido de fuera, está todos los mayores del pueblo alrededor cuando entra la comadrona, y cuando sale con el bebé a la puerta, pues es una niña. O sea, la maldición no era que las chicas tuvieran que irse fuera en tal, es que la maldición estaba en el propio pueblo. Todo lo que naciese allí iban a ser mujeres, porque luego cuando ellas se iban a otros pueblos sí que tenían chicos. Es que es muy injusto. Bueno, al final el pueblo desaparecía. Bueno, pues también hay monstruos y seres maléficos, y estas entroncan mucho con la educación a los niños, ¿no? Si tú no querías que el niño fuera al pinar o que saliese de noche y pudiera haber algún peligro, pues lo mejor era que haya algún ser en ese bosque que te pueda hacer algo, ¿no? Esto se basa en toda la tradición de cuentos de Europa, todos los que hayamos oído, desde Caperucita Roja hasta Hansel y Gretel, etcétera, etcétera, y aquí lo hay también, ¿no? Daos cuenta que siempre son desobedientes, o sea, Caperucita Roja es la peor de todas, ¿eh? Se mete por donde no debe, habla con desconocidos, va con una indumentaria roja chillona para llamar la atención, o sea, mete la pata en todo. Bueno, pues realmente es una fórmula de decir a los más jóvenes que tienen que ser precavidos, ¿eh? De alguna forma. Tenéis que pensar que en Ávila había Papá Noel, antes de que llegase con la Coca-Cola y todo esto, había un hombre que daba regalos a los niños, si se portaban bien, que podían ser una naranja, cosas así, pues mucho más llanas, ¿no? Etcétera, y que eso se fue perdiendo, sobre todo cuando se impone de alguna forma la tradición de los Reyes Magos. O sea, no hay que pensar si existieron o no los Reyes Magos, vamos a pensar que sí, pero cuando de repente se empieza a adoptar que los Reyes Magos son los que traen los regalos, no hay ninguno muy pequeño aquí, ¿no? Uy, sí. Me estoy pasando ahora. Bueno, está otro. Bueno, vamos a cambiar el discurso un poco. Ahora se ha puesto atento. Bueno, cuando hubo que cambiar ese tipo de cosas, cambian. Pero antiguamente, realmente en muchos pueblos, en muchas comarcas, había un hombre que solía ser un hombre de campo, que iba por las casas y llevaba regalos a los niños buenos en Navidad, o sea, y eso se terminó cambiando por el tema de los Reyes Magos, y ahora ya comparte con Papá Noel. O sea, eso es una tradición que ha ido cambiando, que en otras zonas de España lo hay. O sea, todo lo que es en el País Vasco, todo lo que es el olenchero, etcétera, etcétera, pues eso mismo existía aquí. Lo que pasa es que eso se ha borrado. O sea, ya es muy difícil que alguien recuerde eso o haya quedado constancia. Por lo mismo había el hombre del saco o lo que era el sacamantecas. Esas son tradiciones desde el siglo XIX y esas son a nivel de toda España. Hay unos personajes que surgen, que los periódicos de la época van difundiendo, y de repente el hombre del saco o el sacamantecas sustituyen a otros que había aquí que también eran malos. O sea, eran malos que podían llevarse a los niños. Esta, por ejemplo, es la mayulla, que era una especie de bruja o algo por el estilo, que llevaba un manto muy grande que le cubría. Y a los niños y niñas y adolescentes y jovencitos que salían y hacían cosas que no debían hacer, etcétera, etcétera, pues lo que hacía era que se les aparecía y les envolvía con el manto y les volvía a quitar el manto, y esa persona ya no era igual. Se habían quedado un poco para allá, ¿eh? Estaban un poco afectados. Entonces eso era una amenaza peor que morir, o sea, que te dejaba un poco en estado extraño, ¿no? La mayulla, por ejemplo, en Sotalbo, que es un pueblo del Valle Amblés, la cuentan como que podía aparecer en cualquier sitio, pero especialmente en los sobraos, sobre todo después de la matanza. Para evitar que los niños subieran y se comiesen los chorizos, porque había bastante hambre, eso no, y aunque fueran los chorizos de tu familia, no había respeto para eso, para evitar eso, la mayulla muchas veces estaba allá arriba. Entonces eso hacía que el crío se lo pensase un poco más, por mucho que le retorciese las tripas el hambre, ¿no? Entonces la mayulla siempre estaba en las partes que ellos no querían que la gente fuera, ¿no? De alguna forma. Bueno,
o la Inquisición. Esta, por ejemplo, es una tradición que tiene que ser totalmente, seguramente gente que en el colegio, estamos hablando de los años 40 o 50, les pudieron hablar de la Inquisición, pues hay gente mayor que cuenta que la Inquisición iba a determinados sitios y robaba a las chicas, etcétera, se las llevaba, las secuestraba. Esto no tiene mucha base, era buscar, digamos, un enemigo, o sea, un ser que te podía hacer un daño, y amenazar de alguna forma. Esta es la bruja. Brujas, ya está muy investigado el tema de las brujas, ya se habla muy bien, muy abiertamente de cómo eran las brujas y de realmente la imagen que luego se ha dado, sobre todo en las películas, ¿no? Se parte ahora de que las brujas eran normalmente mujeres que se comportaban o sabían más de lo que se pensaba que una mujer debía saber o hacer. Mujeres que a lo mejor eran más liberales, que se comportaban o que vestían de una forma diferente, o por supuesto aquellas que sabían más de hierbas, de pócimas, pero bueno, siempre entendido como algo medicinal, ¿no? No siempre hay que pensar en la bruja maléfica, en la bruja que hacía pactos con el diablo y todo eso, que eso es ya mucho de película, ¿no? De alguna forma, pues seguramente fueran mujeres que se recurría a ellas, y las curanderas las hemos conocido todos en esta zona, y en toda la provincia ha habido curanderas y seguirá habiéndolas, me imagino, ¿eh? La bruja churra de Manjabálago es la historia de una bruja de ese tipo, que partes de que es una tradición, una leyenda, pero claro, luego te enseñan la casa donde ella vivió, el molino donde pasa todo esto y la familia del molinero, que todavía tiene descendientes, y entonces te das cuenta que el personaje existió. Otra cosa es a lo mejor lo que os voy a contar, que a lo mejor es un poco ya más mitológico, ¿no? Lo que cuentan de la bruja churra es que un molinero, el molinero de Manjabálago, es un pueblo muy pequeñito, tiene ahora, creo que tenía 10 habitantes censados ahora. Entre Ortigosa y Manjabálago, que son dos pueblecitos, están anejos, tienen 13 habitantes. Bueno, en Manjabálago había un molino que se conserva en las ruinas, es el único que había, y está bastante alejado del pueblo. Entonces el molinero, pues la época de molienda, dormía allí y se quedaba allí hasta que terminaba la temporada. Él estaba una noche que había terminado de trasegar y había encendido la lumbre, y de repente oye ruidos en la puerta y abre la puerta y se encuentra con la bruja churra, con la abuela churra, también se le decía. Claro, la ve ahí plantada, ella impresiona porque es pues un aspecto de estos como muy con el pañuelo negro y con un aspecto pues eso, un poquito quizás de mala, ¿no? Con la nariz así curva, vamos a pensar, y todo eso. Y no sabe qué pinta ahí. Al final, como deja la puerta abierta, ella se cuela por debajo del brazo y se mete dentro. Y se pone en la lumbre, como que tiene frío. El molinero se llama Juan Malingo, a todo esto. Juan Malingo ve la situación, la deja sentarse ahí, él estaba haciendo la cena y ella pues le empieza así a señalar, porque él había puesto una sartén con unos torrenos y estaba ahí dorándolos y claro, olía de maravilla todo aquello. El caso es que en un momento dado ella le dice: Juan Malingo, tú los fríes y yo los pringo. O sea, egoísta la tía. El caso es que él, claro, se queda un poco impávido, claro, termina de hacerlo, le da la mitad, se los come como una loca, y en un momento dado le dice: tengo sueño, y se acuesta en la paja en un lateral, mientras él se va a su catre, y se queda dormida. Claro, dormir con una bruja es un poco así, pero bueno, él se queda dormido, y es verdad que a la mañana siguiente se le despierta y ya no está, ya desapareció la bruja churra. Al día siguiente sigue trabajando, está a tope porque vienen todos los carros de cereal a moler, y cuando se hace de noche lo mismo, oye un ruido en la puerta y ya sabe que va a estar ahí. Él está un poco desasosegado, dice: esta que viene todas las noches aquí. Se cuela, se ponen a la lumbre y ella lo mismo. Bueno, más que nada ella dice: ya está, y él dice: no está, ya está como con gula, se los quiere comer antes de freírlos. Pero bueno, realmente cuando ella los fríe le dice lo mismo: Juan Malingo, tú los fríes y yo los pringo. Y al final le da la mitad. Al día siguiente, al tercer día, ya no tiene ni que esperar a que suene la puerta, la deja medio abierta y la otra se cuela. Dice: bueno, ya me voy en la temporada, mañana ya voy para el pueblo, ya me quedo tranquilo allí, y ya a esta pues la daremos de cenar, que es una jeta realmente. Así que hace el mismo proceso, los empieza a freír, y en un momento dado ella dice: ya están,
Juan Malingo, y se empieza a reír. Juan Malingo, tú lo frío, yo lo pringo, no sé qué, no sé cuántos, y ya se empieza a reír la otra con una risa de bruja, y ya él pierde totalmente la compostura, coge la sartén y se la tira a la cara. Entonces, claro, le cae toda la grasa, ardiendo, sale corriendo, ella chillando con una voz, por supuesto, de bruja maléfica, sale y se pierde en la oscuridad. Él se queda un poco sobrecogido porque, oye, no dejas una bruja y a ver si le va a echar mal de ojo, etcétera, etcétera. Bueno, a la mañana siguiente él recoge todo el molino, se vuelve al pueblo y se encuentra, vamos, le recibe su madre y le cuenta los cotillos del pueblo, lo que ha pasado últimamente, y entre otras cosas le dice, pues la bruja churra ha debido hacer un pacto con el diablo, porque ha aparecido con toda la cara quemada. Le ha debido salir mal, un mal de ojo, y se ha vuelto en su contra. Y Juan Malingo le dijo, ay madre, es peor un molinero enfadado que el propio diablo. Ahí termina. Bueno, el caso es que en Manjabálogo todavía está la casa donde ella vivía, el molino está en ruinas, está muy cubierto de zarzas y tal, pero parece que el personaje existió. Otra cosa es ya un poco más, quizás que se le haya dado un poco más de magia al asunto. Las brujas de Arenas, pues también. Estas eran 7 brujas, que eran 7 jóvenes que vivían por el monte relativamente, aparecían y desaparecían, hacían sus aquelarres, sus ceremonias. En teoría eran 3 de la Parra, otras 3 de la Higuera y la capitana de todos de San Esteban del Valle. La capellanía se refiere a la capitana. Bueno, esta leyenda la podéis escuchar varias versiones, pero una de ellas es, en internet también está. Esta la han publicado hace poco en internet. En teoría ellas tenían poderes, la gente recurría como curanderas, pero eran de estas brujas un poco también que robaban, etcétera, etcétera. Entonces había que tener cuidado con ellas. En un momento dado hay un personaje de Montbeltrán que decide recurrir a ellas. Es jorobado, como veis ahí, entonces está muy acomplejado, porque todo el mundo se ríe de él, le llaman el cheposo, etcétera, etcétera. Entonces decide ir a buscar a las brujas para ver si tienen algún remedio para la chepa, porque cada vez se está haciendo más cheposo. Entonces va hasta los prados donde le han dicho que están, no las encuentra y en un momento dado saca del morral pues unas tajadas de chorizo, etcétera, etcétera, vino, etcétera, y se pone a almorzar. Y de repente ve que salen unas jóvenes. Él no esperaba que fueran así, parecen jóvenes normales, le rodean, las 7, y le dicen que les dé comida, que les dé algo de comer. Y él lo comparte. Y en un momento dado les pregunta, ¿sabéis dónde están las brujas de Arenas? Y dice que pues somos nosotras. Y dice, os vengo buscando porque yo lo que quiero es quitarme esto que tengo aquí. Entonces la capitana, la de San Esteban, le coge la chepa y se la arranca y se la quita. Así a las bravas, sin ningún tipo de anestesia, vamos, ¿vale? Se la quita. Entonces, claro, él se ve liberado, vuelve a su pueblo y vuelve encantado. Y la gente ya pues le pregunta que por cómo lo ha podido hacer y él dice pues que se le han quitado las brujas, etcétera. Todo esto lo está oyendo otro personaje que es es un hombre no tan humilde como él, sino que es más hacendado y además es una persona un poco deleznable, tiene malas intenciones y es tuerto, básicamente. Entonces él dice, pues bueno, si a él le han quitado la chepa, yo voy a ver si me puedo recuperar el ojo. Entonces se embarca en la misma, va andando, va buscándolas de alguna forma, donde más o menos le han dicho que están, tardan un día en llegar, y al llegar allí pues se planta allí, tiene hambre, saca del zurrón la comida, se lo empieza a comer y le rodean las jóvenes, las brujas. Él ya se imagina que pueden ser las brujas, pero bueno, de momento lo que encuentra son unas jóvenes que le rodean. En ese momento las chicas le piden comida, le dicen comparte esta comida con nosotras, etcétera, y él dice no, esto es mío, esto es para mí y ya está, y no os pienso dar nada. Entonces, claro, las brujas, ¿qué pasa? Pues se mosquean, se enfadan bastante y lo que hace la capitana de San Esteban, cuando el otro le dice, si sois las brujas, primero sanarme el ojo y en todo caso luego compartiré la comida. Y lo que hace la capitana, la de San Esteban, es coger la chepa que le había quitado el jorobado y se la pone. Entonces le dejó tuerto y jorobado. Bueno, siguió tuerto y se convirtió en un jorobado.
Bueno, esta es la historia que se suele contar de ellas. Es curioso porque en el Arenal, un poco más por arriba, está la Cueva de las Brujas, que supuestamente es donde ellas se reunían, y hay muchas tradiciones entre el Arenal y Montbeltrán de la existencia de este grupo de brujas, aparte de esta historia que os he contado, que quizás, bueno, pero vamos, ahí sí que hay una serie de cosas que podrían coincidir. De hecho, hay una cueva en el Arenal que se llama la Cueva del Orco, que dicen que hay un orco que tiene un solo ojo, que, bueno, que iba por las noches, etcétera, etcétera, una cosa muy chula. Luego, esto es simplemente un detalle de cómo se terminan por adulterar las historias, porque la vamos magnificando. O sea, es como cuando te cuentas una historia con amigos de la infancia y al final es que, ¿te acuerdas cuando íbamos con la bici y hacíamos 15 kilómetros y volvíamos? Y lo hiciste una sola vez, pero de repente lo has contado con tus amigos y parece que lo hacías todos los días. Y no era así. Pero claro, tú te creas tu propia historia, ¿no? El tirarse piedras entre los niños de diferentes pueblos pues era relativamente habitual. Esta es la que cuentan también en Manjaválogo, que ahí es que estuve recopilando cosas y por eso salen algunas de ellas. Y Gamonal, que es el pueblo de al lado. Bueno, pues el día de San Antón se retaban en un monte, llegaban cada uno, que además hace límite entre los dos pueblos, entonces llegaban por un lado y llegaban por otro, y era con las ondas a pegarse cantazos. Esto estoy hablando hasta los años 50 avanzados, tampoco estoy hablando de hace tanto. Es curioso porque si tú hablas con los de Gamonal, siempre ganaban ellos, y si hablas con los de Manjaválogo, a veces ganaban los de Manjaválogo, teniendo en cuenta que Gamonal es como 3 veces más grande. Era difícil que Manjaválogo ganase, pero algunos dicen, sí, a veces ganábamos nosotros, yo creo que nunca ganaban, pero bueno, ellos, oye, se montan a eso. Entonces, cuentan una historia que es casi como de David y Goliat, en la cual van los de Manjaválogo, muchos menos, y se enfrentan a los de Gamonal a cantazos, con las ondas. Solo podían participar los mayores, los mozos ya un poco más mayores, porque los pequeñitos pues no les dejaban. Pero lo que hacían los más pequeños, los niños, era seguir a los mayores, se quedaban a cierta distancia y veían cómo se estaban tirando ahí cantazos, ¿no? En un momento dado, están los niños más pequeños de Manjaválogo viendo cómo se están acribillando unos a otros y les rodea el mozo más grande de Gamonal, un toro, un tío muy grandote, que les rodea y les dice, bueno, aquí estáis espiando, os vais a llevar vuestro merecido. Así que le ven que tiene la onda, que tiene munición y no saben por dónde salir los chavales. Así que el niño más pequeño de los de Manjaválogo, que tendría como 6 o 7 años, se adelanta al resto y dice, no nos vas a hacer daño. Entonces coge una onda que lleva casi de juguete, pone una piedra enorme, que realmente no podría hacer el juego de la onda, y el otro se ríe, el mocetón del otro pueblo le dice, ¿este qué va a hacer conmigo? Este no tiene nada, si eres un niño, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Dice, voy a empezar contigo, te voy a dar una torta y ya verás, ¿no? Y el otro, el niño, lo que hace es que coge la onda, la balancea así y en vez de darle la vuelta, directamente la inclina, la suelta y el canto gordo le da en el pecho al grandote y le tumba. Avisan a los del Gamonal, van todos a su vez y han ganado los de Manjaválogo. Bueno. Eso, claro, tiene muchos matices, no sé, siempre, pero es gente que te lo está contando, bueno, como cierto. Lo que pasa es que lo curioso es, ya digo también, que a veces te lo contaban los de un pueblo y a veces los del otro, y era la misma historia. Entonces, algo chirriaba ahí, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poco lo que son las tumbas de moros, porque eso es más de otra zona. Bueno, esto es algo que claro, en la zona en la que estamos pues es muy difícil que surja y que se pueda encontrar algo parecido. Esto se está estudiando últimamente porque son tradiciones que se han ido perdiendo, digamos, el uso de estas piedras, y ahora se están recuperando en la memoria, porque realmente se había pasado mucho del tema, ¿no? Son piedras que servían, por ejemplo, esas que veis con esos especie de canalillos, para resbalar. Eso lo hacían los niños, pues se tiraban por ahí con el culo o con un cartón y se tiraban por ahí, era como un tobogán, muy rústico, pero tobogán. El caso es que ahora, como hay tradición, por ejemplo en Galicia y en Asturias, de este tipo de piedras, servían para otra cosa, era para que las mujeres que no podían tener hijos engendrasen. Se suponía que si te tirabas por ahí determinados días, a veces con la luna llena, bueno, un ritual muy elaborado y muy mágico,
te quedabas encinta, te quedabas embarazada. Se llaman las piedras ronchaderas porque hacías ronchas, claro, al tirarte y tal, pero bueno, eran las ronchaderas. Estas piedras que ya se había perdido mucho la memoria de la gente mayor de qué eran, se están ahora recuperando y hay muchísimas en toda la provincia. Están apareciendo por todas partes. Y además la gente te va contando. El tema de que se quedan embarazadas ya no es tanto, pero el que se utilizaban sí, eso está apareciendo mucho. Luego hay piedras musicales, que son piedras que tú tirabas desde arriba una piedra, iba dando en otras que había al interior, era como varias piedras acumuladas, iban haciendo música como si fueran campanas, ¿eh? O altares prehistóricos. Esos van apareciendo. Este es un caso de una piedra, pues tú tiras la piedra entre esas dos piedras, va pa, 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 y va dando toques, que es muy curioso porque suenan como una campana. Los cantos de responso son cantos en los que los caminantes iban tirando piedras a la parte de arriba. Es como el Camino de Santiago, los milladoiros, que van dejando piedras a los peregrinos. Pues estas piedras, cuando estaban al lado de un camino, iban tirando esa piedra para que te protegieran en tu viaje, ¿eh? Es como si te subes al coche y te santiguas o rezas, ¿eh? Tú lo que quieres es que el viaje, pues no tener un accidente, ¿no? Pues la gente que cogía estos caminos tiraba una piedra, veis la del centro, la cantidad de piedrecitas que hay ahí acumuladas, eso no lo han hecho unos chavales que se han subido a poner piedrecitas, eso llevan durante siglos colocando piedras ahí, tirándolas desde abajo y rezando para que te vaya bien, ¿eh? Estas se están estudiando últimamente y están siendo muy interesantes. Bueno, y algunas tienen, como veis, escalones, ¿eh? Estas sobre todo por el centro de la provincia. Luego hay tradición también de cosas que han desaparecido, de túneles, claro. Todos los pueblos tienen alguna historia de túneles, ¿no? Hay un túnel que comunica la iglesia con el río, o la iglesia con el palacio antiguo que desapareció. Hay algunos pueblos ya un poquito más grandes que había túneles entre el convento de los monjes con el de las monjas, para que por la noche, bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero fueran a verse. Hay tradición de túneles constantemente. Hay una tradición que hay un túnel de Arévalo, del castillo, que llega hasta el castillo de la Mota. Por debajo de la Daja, ¿eh? Y por el Zapardiel y por todo. Tela, ¿eh? Estamos hablando de 30 y pico kilómetros. Bueno, esas tradiciones las hay en todas partes, claro. Se han confundido a veces cosas como bodegas, como desagües, como canalizaciones grandes, que había canalizaciones que cabía un hombre, etcétera. No sé si las habéis oído, pero siempre cuando alguien se ha metido a explorarla, llevaba fuego, se ha apagado y ha salido corriendo y entonces no ha podido ver el final del túnel. Nunca llegan al final del túnel los que van a inspeccionar los túneles. Pero vamos, sí que es verdad que hay túneles, ¿eh? Túneles hay en casi todos los pueblos. Otra cosa es que ya sirvan para irte a dar a muchos sitios muy lejos. Bueno, acerca de palacios hay que entender que cuando... Esto es una explicación más o menos histórica de lo que se suele decir. Por ejemplo, en esta zona en muchos pueblos se llaman palacios. Eso no quiere decir que en ese sitio hubiera palacios. Palacios entendidos como lo que entendemos un palacio como tal. Simplemente con que hubiese casas, alguna fuera un poco mayor que otras, ya se podía hablar de un palacio, en realidad. Ese escalón que veis ahí, que está utilizado una cuadra de Río Frío, este pueblo de los que peores partidos han llevado en el incendio de estos días, es un sillar muy bien trazadito y se cuenta que es lo único que queda del palacio que tuvo Río Frío, que lo quemaron la gente del pueblo porque la duquesa le subió los impuestos. Sí que es verdad que ahora las escuelas y la iglesia hay algo ahí, aparte que se llama la calle Palacio, con que tuvo que haber algo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo es muy difícil llegar a asociarlo del todo. Esto que veis ahí, que son los restos de la iglesia de Villanueva de Gómez, esos son unos relieves que también están por allí. En el caso de Villanueva lo que se cuenta es que el palacio estaba donde está una laguna, bueno, donde hay un lavajo y que se hundió por completo. Claro, si vas por el pueblo, aparte de que cuando se cayó la iglesia, que hizo que se cayese toda la cubierta y capiteles y algunas columnas estén por allí, delante de las casas de pollos, en piedra, hay bastantes basas de columnas, etcétera. Entonces, eso sí que te hace pensar que allí hubo algún edificio un poco mayor y que esas columnas, etcétera, esas basas de columna, pues provendrían del palacio. Ahora, lo de que se hundiese por completo, bueno, de hecho hay una versión que dice que luego cuando subía el agua subía el palacio, pero bueno, eso es muy inverosímil.
Pero sí que esta historia se repite en muchos pueblos porque había un antiguo palacio, había un antiguo marqués, se hunde por algún motivo, lo hunden, bueno, este se ha traspapelado, esta no venía aquí, pero vamos, es otro suceso milagroso de... Bueno, en este caso explicaría, es la explicación por qué un santo o una virgen es patrona de un sitio. Las vírgenes suelen aparecer, o se le aparece un pastor, o en unas zarzas, o están soterradas, aparecen enterradas. Bueno, en el caso del santo, por ejemplo, esta es curiosa porque el Tiemblo tiene este patrón, que es San Antonio de Padua, que es un santo que no suele ser muy habitual en toda esta zona, ¿no? Lo que cuenta la tradición es que se hace una votación para ver quién es el patrón del pueblo. Entonces llenan un saco de muchos nombres de santos y van sacando un nombre, pero no estaba San Antonio de Padua. En un momento dado, el niño que estaba sacando el papel saca un papel y pone San Antonio de Padua. Y dicen, pero si nosotros no hemos puesto ese nombre ahí dentro. Vuelven a sacar, quitan ese papel, vuelven a sacar otro y vuelve a salir San Antonio de Padua. Y a la tercera ya, bueno, se dan cuenta que tiene que ser el patrón. Eso ya está dicho, ¿no? De alguna forma. Bueno, hay un tema, la criptozoología trata sobre animales que en teoría, sobrenaturales, animales que en principio como mitológicos o que pudieron existir y han desaparecido, no los dinosaurios, nos referimos a cosas diferentes. Y el más conocido, por supuesto, de monstruos de este tipo es el monstruo del lago Ness. Un presunto dinosaurio que se mantiene en el lago, que la han visto, que bueno, al final pues de las 500.000, 600.000 personas que irán todos los años al lago Ness, pues cuando ves una ola ya la has visto y te dejas el dinero en hoteles, en recuerdos, etcétera, etcétera. La verdad es que es un chollo, tener un monstruo así es un chollo porque además no hace nada malo, pero conlleva que vaya muchísimo turismo allí, ¿no? O el Yeti, etcétera, etcétera. El hombre de las nieves. En la provincia de Ávila hay monstruos, uno muy socorrido, porque a la gente de Navarranda de Gredos o Hoyos del Espino, si le hablas de este monstruo de la laguna, realmente no te dicen, incluso los pastores que andan más por allí, etcétera, no te saben decir exactamente si creen que existió o les han contado tal. Esto parece más una cosa de los viajeros del siglo XIX que empiezan a hablar de Gredos, etcétera, y al final montan casi una mitología sobre seres que vivían allí. La explicación que suele dar es que de la laguna salen unos seres por la noche y se comen cabras, ¿no? No las montesas, sino las domésticas que anden por ahí. Suelen ser tipo sirena, salen del fondo, y se basa todo en esa, que esa sí que es una tradición que ahí se mantiene, de que la laguna de Gredos no tiene fondo, que es una sima que llega hasta el mar. Luego se han hecho georradares y esto, y sí que parece que tiene fondo en algún punto, o sea, bueno, y no es tan profunda, o sea, hombre, muy profunda, porque no sé si son 50 y pico metros o por ahí, pero luego aparte parece que hay otras zonas que no se encontraba el fondo, etcétera, y de ahí saldrían los seres, ¿no? Entonces ellos hacen estas descripciones, y lo que parece que pasa es que estos viajeros, claro, la gente de Gredos allí no pasaba la noche más que si no tenía otro remedio, pero estos viajeros van allí, se instalan como campistas, ¿no? Y el tema es que el aire, al cruzar el circo de Gredos, pues entre las agujas de las piedras hace unos ruidos que parecen murmullos y no les dejan dormir. Entonces empiezan a imaginar historias de posibles monstruos, ¿no? Esto es lo que parece que más o menos se habla, ¿no? Ellos dicen, se cuentan que hay sitios que están habitados por monstruos como serpientes más largas que un pino y caballos de agua, que a veces suelen salir de allí y cometer 1000 estropicios, bueno, y se basa en que la laguna, ya os digo, es muy muy profunda. Y la tradición de que el pico Almanzor se denomina Almanzor porque el rey musulmán llega allí a caballo, y en un momento dado el caballo, pues él dice que tiene que subir al punto más alto, entonces se sube al Almanzor. A caballo es imposible, eso es realmente es inviable, pero bueno, la tradición lo dice así. Empieza a oír el caballo esos ruidos, parecen de seres, que es el aire que entra por los riscos, se encabrita y él baja a todo galope y ya no quiere volver ahí, pero desde entonces es el pico Almanzor, el pico más alto de toda la zona. Esta leyenda de la Tragamasa se cuenta en Cardeñosa.
Es una historia que, claro, si tú tienes un pozo en tu propiedad, y muchas casas tenían pozo, era un peligro constante para los niños. En un sitio donde de oídas siempre hemos oído que algún niño se ha caído a algún pozo y se ha ahogado. Entonces era importante blindar los pozos, ¿no? No digo que a raíz de eso surja la tragamasa, porque sería romper la leyenda o la tradición, pero es una historia que en el pueblo de Cardeñosa se cuenta todavía y se cuenta como que existe, pero de verdad. Lo que pasa es que ya no vive en los pozos que ellos pensaban y ahora es una fuente que tiene por detrás un manantial que está en pleno pueblo. La tragamasa era un ser que vivía entre el barro del fondo de los pozos. Entonces, en un momento dado, si los niños se asomaban, etcétera, etcétera, y cometían la imprudencia, se podían caer dentro y la tragamasa los absorbía y ahí se dejaban. No era ni hombre ni mujer, era una especie de ser que vivía en el lodo, que solo se le veía un poco los ojos. Y la verdad es que da bastante yuyu. Cuando te cuentan eso y hay un pozo de esto muy oscuro, miras y bueno, yo creo que sí que la función la tenía de pensar. Y sobre todo que la gente y las nuevas generaciones, incluso los chavales de ahora, saben qué es la tragamasa y les pone un poco, les da respeto. O sea que se ha mantenido esta tradición de las leyendas que daban miedo, vamos. Bueno. Luego pueden surgir miles de leyendas, ya son las leyendas urbanas. Estos chascarrillos que nos contamos y que al final van tomando cuerpo y al final te la terminas creyendo, ¿no? Los móviles están ayudando mucho, porque claro, si alguien tiene una tarde muy relajada y se dedica a hacer un montaje y dice esto me lo he encontrado y pone una foto, un montaje, va pasando un círculo muy grande de gente y al final la gente se va a pensar o puede llegar a pensar que eso es real, ¿no? O sea, podemos crear leyendas urbanas ahora a golpe de tecleo, es muy fácil. Esta, por ejemplo, muy poética. Ahora, como la mujer muerta de Segovia es esa imagen tan potente que cuando vas hacia Segovia pues vas viendo como el perfil y te han contado siempre la historia de esta mujer que muere por la rivalidad de sus hijos, es una historia un poco trágica, etcétera, y que al final forma una montaña a su cuerpo, ¿no? Con la cara, las manos aquí, las piernas un poquito flexionadas, etcétera. Pues ya hace poco circulaba por internet que en Ávila había una mujer muerta también. Le tienes que echar mucha más imaginación, la verdad. Tiene una napia bastante más grande también, pero bueno, se ha creado. Esto es la zona, bueno, esta ahora está calcinado. Es el Pico Zapatero y toda esa zona, toda esa vertiente de las Parameras. Y dependiendo del sitio por donde vayas, la verdad es que, bueno, si te la quieres imaginar, puedes ver como una mujer tendida, aproximadamente. Bueno, ya simplemente para cerrar, el tema de las leyendas es un tema que nos atrae mucho, pues no dejan de ser cuentos. Hay algunas que tienen tanto trasfondo real que te hacen pensar si realmente existieron y hay algunas que se basan en hechos reales, o sea, eso es así, muchas de ellas. En lo que es la provincia, aparte de referencias que haya en algunas publicaciones, que han publicado algunas leyendas de ciertos pueblos, etcétera, la mayor recopilación es la que veis allí de José Belmonte, que recopiló, pero son todas de Ávila capital, son todas de la capital. En teoría él fue recopilando algunas y luego les dio un final, porque cada persona se la contaba un poco diferente y al final él las noveló. Entonces, bueno, está la de Marcos Pese, que es muy conocida, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una versión que hicieron unos ciertos escritores abulenses que la pasaron a época actual. Era una especie de experimento. Las hay de todo tipo. Me estoy pasando, yo creo, ¿no? No sé. No, hombre, es por... Son las 11, ¿no? Bueno, es que no sé, porque aquí tengo muchas y claro, si me lío con todas, Marcos Pese, bueno, este es el castillo que también está calcinado todo alrededor. Bueno, voy a contar esta quizás un poco el resumen de todas estas de Ávila, ¿no? La Marcos Pese es una historia de Romeo y Julieta, pero a la abulense, ¿no? Ellos son dos personas, o sea, el chico... Bueno, hay varias denominaciones, lo digo porque hay algunas que es Nuño, otra vez ella es Beatriz, bueno, va cambiando el nombre, ¿no? Se enamoran, él llega triunfante de la batalla de las Navas de Tolosa, entra por una puerta de la muralla, ella se enamora perdidamente, él también, pero
pertenecen a familias enfrentadas, que se odian a muerte, como los personajes de Romeo y Julieta. Así que la única forma de verse es de noche. Él va a esa tribuna de la muralla, que es la parte del Palacio de los Dávila, asciende, allí pues bueno, se miran, se besan, vamos, la versión casta sería esa, ¿no? No hacen nada más. Todas las noches esto se va sucediendo hasta que les descubren. Entonces a él, el padre de ella, le destierra. El corregidor de Ávila le echa de Ávila y le dice que se vaya lejos, pero él no se va tan lejos porque tiene unas propiedades a unos 15 kilómetros en la zona de Sotalbo. Lo que va a hacer es construir ahí un castillo justamente que dé hacia esta balconada del palacio y así puede ver a su amada. Claro, está muy lejos, no la ve realmente ni tiene prismáticos, pero por la noche enciende hogueras, y ella también, y por el día con espejos pues se reflejan y así saben que el uno está pensando en el otro. Pero claro, eso no puede durar mucho tiempo. Ella poco a poco esa situación no la puede llevar, va languideciendo y al final se muere, y al morir su alma se transforma en una paloma blanca que vuela y llega al castillo que él ha construido, donde él, al ver la paloma, ve que ya ha muerto, se enrola en el ejército y en batalla pues se deja morir. Y así mueren los dos y acaba la historia. Bueno, es muy trágica. Y todo sería pues una historia muy así, muy de amores de ese momento, si no fuera por el castillo, porque el castillo existe. Esta leyenda, lo curioso que tiene es que ahí el castillo te hace pensar que a lo mejor hubo algo, porque el castillo siempre se ha llamado Malcospese o Aunccospese. No tiene el nombre del que la construye ni de dónde está. Los documentos hablan del castillo Malcospese, que es un nombre muy poético para un castillo. Es un castillo que está muy arriba, que no defiende muy bien el valle, porque si bajas desde el castillo hasta el valle tardas mucho, y es muy pequeñito, es más palaciego, es para alguien que se va a vivir ahí, no tanto para una guarnición de personas, ahí no cabe mucha gente. Y luego tiene un detalle, que es esa ventanita que veis ahí en la torre del homenaje, porque si te asomas ahí, esto es propiedad privada, en principio pues no se debería entrar, pero la puerta siempre está abierta. Bueno, yo no lo he dicho, yo como que no sabéis nada, pero se mete mucha gente, está ahí preparado, la gente se mete por debajo y ya está. No debería subirse porque la escalera de caracol está a punto y puede haber un accidente, pero la verdad es que si llegas a esa ventana y te asomas ves Ávila al fondo, pero si enfocas en línea recta ves esa balconada. Entonces parece que está hecho a propósito. Ahí queda la cosa, ¿no? Si realmente hubo algo de realidad o no. Bueno, estas ya serían, es que si empiezo con las de... Bueno, me voy a saltar ya todas estas para acabar. Nada, la nueva versión de las leyendas urbanas son este tipo de memes, todo este tipo de imágenes que van circulando. Esta circuló mucho por redes sociales abulenses, cuando se iba a grabar la última temporada de Juego de Tronos, diciendo que la última temporada iban a usar la muralla de Ávila como el muro del Reino del Norte, etcétera. Y claro, nos relamiamos todos. Y los guías turísticos más todavía, porque claro, donde han rodado Juego de Tronos ha tocado la lotería. Luego ha habido un turismo grandísimo. Ya si aparecía el equipo de rodaje con las 2.000 personas ahí durante un mes, pues imaginaos para una ciudad pequeña lo que hubiera sido económicamente. Pero realmente esto era un montaje, el personaje del Reino del Norte pues por ahí no apareció ni aparecerá nunca, etcétera, ¿no? Fue una visión. O esta que decían que era el cambio climático, que al final Ávila iba a tener su playa y bueno, sería una imagen muy bonita, una ciudad muy bonita con su playita, una playa que usaríamos un mes y medio en Ávila porque no va para más. Ya sabéis lo que se dice de cómo distingues una chica de Ávila en agosto en la playa, y es porque siempre lleva una rebequita por si refresca. Y realmente esto es una visión, pues eso, que circuló, pero bueno, es un montaje fotográfico que, bueno, hubiera estado muy bien, pero nunca será más que una fantasía. Y nada, pues muchas gracias por haber asistido y esperemos que os haya gustado. Si tenéis alguna leyenda que queréis contar, Bruno os pone en contacto conmigo y yo encantado porque voy haciendo mis ficheros, ahí voy recogiendo todas las posibles de estas historias que si no se van a terminar por perder. Muchas gracias. Dar las gracias un momentito, por favor. Dar las gracias a Jorge por haber tenido la amabilidad de venir y colaborar con nosotros. Y simplemente
ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei.